En Venezuela, como tú muy bien sabes, hay una absoluta falta de transparencia económica, porque el gobierno no publica ninguna cifra. Algunas de ellas tienen años que no son publicadas ni por el Banco Central ni por el Ministerio de Finanzas. Las cifras económicas en Venezuela son un misterio. Ese monto de 160.000 millones de dólares que tiene y que señalas de la deuda pública externa y del cual aproximadamente un tercio es de PDVSA, ¿de dónde surge ese monto y hay posibilidad de eso, de pagarlo? Esas cifras corresponden a la estimación del Fondo Monetario Internacional al cierre del año 2022, que fue publicada en lo que ellos llaman el World Economic Outlook, que es visión de la economía mundial y donde además se publican las cifras por cada uno de los países. Y allí el fondo hace una estimación de que la deuda de Venezuela son, en diciembre del 22, 158.000 millones de dólares. Otros organismos tienen otras cifras y otras instituciones. Hay gente que esa estimación alcanza 180.000 millones de dólares. Pero bueno, la única que está publicada oficialmente en su página web es la del Fondo Monetario Internacional y por esa razón yo la cito. Venezuela cayó en default en el año 2017 Es y correcto. justamente ha señalado que no se están pagando los intereses de la deuda. No, Entonces, ¿cuánto puede ir creciendo anualmente esa deuda? esa deuda está creciendo de una manera exponencial en montos que pueden estar, además, mientras más alto es el monto que se va acumulando, se van calculando intereses sobre intereses. Y que así se mueve el sistema financiero en cualquier parte del mundo. O sea, a mí no me extrañaría que nosotros terminemos en el año 2024, cerca de las elecciones, en un monto cercano o alrededor de 200.000 millones de dólares. Es una deuda gigantesca. Ningún país de América Latina, después de la resolución de la deuda de los 90 a través del Plan Brady para casi toda la región, esos montos no se volvían a ver. ¿Cuánto podría ser ese peso de esa deuda con respecto al tamaño de la economía? Bueno, con respecto al tamaño de la economía, si tomo las cifras del Producto Interno Bruto del Fondo Monetario Internacional, que son las únicas cifras publicadas por un organismo válidas internacionalmente, el tamaño de la economía estaba a cierre del año pasado en 93.000 millones de dólares. Estamos hablando de una deuda que al cierre del año 22 representaba 172% del Producto Interno Bruto. Cuando yo digo que esa deuda representa 172% del Producto Interno Bruto y suponte que el país pagara 10% de esa deuda, eso significa que el país va a tener un pago de intereses que es mayor al presupuesto actual del gobierno de Venezuela como en aproximadamente 3 años. Significaría que en 3 años se pagaría el monto anual de los intereses de esa deuda. Estamos hablando a su vez que esa deuda representa aproximadamente unas 23 veces el valor de las exportaciones totales de Venezuela. O sea, es como que si Venezuela diga, bueno, todo lo que exportemos lo vamos a dedicar a pagar la deuda, pero pasaríamos 23 años pagando esa deuda y podría disponer de uno de esos dólares. Para darle a la gente una idea de por qué esa deuda no es pagable, no es sostenible. Para que Venezuela logre un crecimiento económico, es necesario al menos que resuelva ese problema de la deuda y se reinserte en la comunidad financiera internacional. Mira, absolutamente. Venezuela tiene que reinsertarse en el sistema financiero internacional para poder tener un crecimiento importante, sostenido por varios años. Porque no hay manera que estando aislado del sistema financiero internacional, en Venezuela vayan a entrar inversiones, ni de nacionales ni de extranjeros, que genera una enorme incertidumbre y además el país va a ser objeto de embargos internacionales. En primer lugar está el tema de Citgo, sus acreedores ya, los,
por la aprobación de la figura del alter ego, es decir, que Citgo era un brazo extensivo del gobierno básicamente, porque la República emitió una deuda poniendo como garantía a Citgo. O sea, el gobierno hipotecó Citgo y lo hipotecó por el 100% de sus acciones. Lo que es increíble, ellos hicieron el cálculo de esa garantía en función del tamaño que calculaban en ese momento del patrimonio de Citgo. Y dijeron, bueno, como no, nadie nos quiere comprar esto, vamos a venderla, la hipotecamos y después que se cobre la deuda. Y Citgo valía en ese momento alrededor de 4.000, 4.500 millones de dólares. Pero hoy Citgo es una empresa que vale 13.000 millones a 15.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos emitieron la garantía en porcentaje, en los contratos, sin mención al valor en dólares de esa deuda. Tú dirías, Gustavo, que el tema Citgo es un punto medular que tiene que resolverse y eso lo conecto. La única manera sería mediante un acuerdo político gobierno-oposición. Bueno, pareciera que sí. Es la única manera que los acreedores no tienen con quién hablar del lado de un gobierno. O sea, obviamente ellos están hablando y negociando con la Junta ad hoc de PDVSA y con la Junta ad hoc de Citgo, porque es lo que se reconoce en Estados Unidos. Es lo que reconoce oficialmente el gobierno de los Estados Unidos. Pero fíjate una cosa, el problema es lo que ha complicado esta negociación es que al reconocer el derecho de los primeros demandantes se sentó una jurisprudencia por la cual luego vinieron otros acreedores adicionales. Pero al haber establecido la jurisprudencia del alter ego y decir en función de esto, Citgo es un activo de la República, no es más que una extensión del gobierno, en pocas palabras eso es lo que dice el juez. En consecuencia, yo le doy el derecho a esos acreedores de embargar a Citgo. Pareciera entonces que el alter ego existió tanto con Maduro como con el gobierno interino. Bueno, es que lo que dijo el juez es que esa figura no cambió por la situación del gobierno interino, lo cual es una interpretación, de nuevo, algunos abogados dicen que es una interpretación en extremo, porque era una circunstancia totalmente distinta y el gobierno interino no fue el que puso a Citgo en la garantía, por lo tanto no se le debió aplicar la figura del alter ego. Has hecho una propuesta de intercambio de deuda por acciones. ¿Es la única salida para resolver el problema de la deuda pública? No. Déjame primero aclarar lo siguiente. Primero, la reinserción de Venezuela pasa por restablecer relaciones con todos los organismos internacionales, porque el gobierno actual de Maduro no es reconocido por el Fondo Monetario, ni el Banco Mundial, ni el Banco Interamericano de Desarrollo. En segundo lugar, hay que evaluar la sostenibilidad de esa deuda, porque esa deuda en su tamaño actual no se puede pagar. O sea, la deuda, antes que pasara un proceso de intercambio de acciones por deuda o un debt equity swap, primero habría que ir a una reestructuración de esa deuda. Porque si no, lo que va a haber es una rebatiña, todo el mundo corriendo a ver qué agarra. ¿Okay? Entonces, para evitar eso, hay que sentarse con todos los acreedores, constituir un comité de acreedores de Venezuela y empezar un proceso de negociación que tiene que empezar por evaluar la sostenibilidad de la deuda de Venezuela. Una vez que la deuda se reestructure en función de ese tamaño, puedes empezar un proceso de hacer un intercambio de deuda por acción. ¿Ok? Ahora, ese proceso de deuda que no solamente implicaría el tema de deudas por acciones, sino de la reestructuración, tiene que hacerse dentro de un programa económico completo como el que están armando un grupo de expertos en el cual formas parte con el equipo de María Corina Machado. No, absolutamente, tienes que tener un programa económico de mediano y largo plazo. Manejar el tema de la deuda de manera aislada, sin el resto, a tu criterio no tendría sentido. No tendría sentido, entre otras cosas, porque puedes hacer compromisos de pago que después tampoco los puedes pagar.
y a la vuelta de 3, 4 años diga, nos equivocamos, esa deuda no es pagable. La viabilidad externa de Venezuela, la viabilidad financiera de Venezuela como país ante el mundo, tiene que ser una columna vertebral de ese plan económico. Estas propuestas que están armando dentro de lo que va a ser el programa económico y en general todo el programa de la propuesta que está haciendo María Corina Machado, en el caso que llegue a ser presidente de la República, no se choca justamente con la viabilidad política de entonces tener un chavismo en la oposición. Bueno, mira, el chavismo podrá ser un factor político en la oposición, en el Parlamento, digamos, es parte de la población en Venezuela con la cual no hay ningún problema, salvo los que tengan que rendir cuenta ante la justicia por crímenes de lesa humanidad, asesinatos, etcétera. No, eso es un problema que lo tienen que seguir los tribunales. Pero lo que sí es cierto es que el pueblo chavista no tendría nada que temer. Los venezolanos nos tenemos que reencontrar, que habrán en el país pensamiento de izquierda, pensamiento liberal del centro como nosotros, otros más a la derecha. O sea, eso es normal, esa es la vida normal de un país, como lo hay en todas partes del mundo. El problema no es que el pensamiento de un grupo tiene que implicar la aniquilación de otro grupo, porque entonces el país no es viable, no es recuperable. Si tú tienes un programa de inversión masiva en la recuperación de las empresas del sector eléctrico, de aguas, de telecomunicaciones, y al mismo tiempo tienes un programa de transferencias sociales que en un principio tiene que ser un programa masivo, tú recuperas la actividad económica. Eso es lo que nosotros hemos llamado una estabilización expansiva. ¿Tú percibes por parte del chavismo que se han dado cuenta de errores que han cometido en la conducción de la economía y predomina un pragmatismo o hay todavía un peso ideológico y dogmático en las políticas públicas? Hay un peso de control político y económico que no se ha terminado de acabar. En primer lugar, la rectificación fundamental que hubo fue acabar con el control de precios y el control de cambios, la restricción de importaciones. Esa fue la mejora que hubo. Y en ese sentido hay mayor libertad comercial, digamos, en el país. Pero eso no va, eso solo no basta, no van a venir inversiones de largo plazo. eh, Lo que hacen para abrir sectores es totalmente oscuro, poco transparente, es caso por caso. Eso no crea confianza para la inversión en grande de largo plazo. Y aquí, Andrés, con el chavismo o con algunos programas que uno oye de algunos candidatos de la oposición o algunos personeros económicos, nosotros damos un cambio radical y aceleramos la recuperación económica de Venezuela, que es posible, o nos quedamos pequeños y vamos creciendo poco a poco. Y yo lo que veo es que tenemos dos grandes retos. Esos dos retos, ¿cuáles son? La cantidad de niños que no están en el sistema escolar o que están en un sistema escolar como ahora lo está anunciando el gobierno, escuelas que abren 2 días, 3 días a la semana. Por el otro lado, que ir poco a poco en un país que tiene más de 20 años, que prácticamente no invirtió y destruyó parte de los activos. Bueno, esa infraestructura todavía se puede recuperar, le va a permitir al país por algunos años funcionar relativamente bien, pero Venezuela tiene que actualizar toda esa infraestructura. Para eso se necesita un programa masivo de inversiones. Y eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Entonces, hay que repensar el país teniendo una muy fuerte inversión privada, nacional y extranjera en todos los sectores, que nos permita rápidamente poner a esa economía a recuperar y empezar a reducir la pobreza drásticamente. Un elemento fundamental para eso es derrotar a la inflación, acabar con la inflación. Eso es fundamental, eso está empobreciendo brutalmente a los venezolanos. Ese es realmente el mayor impuesto que hay en Venezuela, el impuesto inflacionario. Y eso tenemos que hacerlo, derrotarlo muy rápidamente. Apenas entremos, cortar el financiamiento del déficit fiscal con la ayuda de los organismos internacionales para recuperar al país.